Bueno, continuamos. Bueno, otro también fueron los descubrimientos de nuevas tierras y nuevos mercados para los productos. Dieron gran impulso al comercio y a la industria, aumentando la riqueza de Europa, y pronto fue causa de la construcción de poderosas flotas en los nuevos estados. En los nuevos estados marítimos, Portugal, España, Inglaterra, Holanda y Francia, y a la vez surgieron rivalidades entre ellas, disputándose la supremacía colonial y de los mares. Bueno, esto trajo como consecuencia que se despertara entre ellas una gran afán por las empresas de navegación, que se diera un gran impulso al comercio, a la industria y la emigración en muchos países europeos. Hubo también un gran aflujo de oro y plata en Europa, de productos de minería de las colonias y de los despojos que se les hacían a los nativos de América. Desde los primeros años del siglo XVII, el comercio colonial portugués se reduce y se rompe el lucrativo monopolio portugueses del comercio de las especies con las Indias orientales. Los españoles pudieron conservar sus dominios a pesar del debilitamiento del poderío español en el siglo XVII. España no solo conservó lo que había obtenido en América y las Filipinas, sino que incrementó su imperio. Solo en sitios que no había ocupado eficientemente fue donde se dio el terreno. Decadencia del imperialismo. Algunas de las causas de la decadencia del imperialismo a principios del siglo XIX fueron la independencia de los Estados Unidos de América, la pérdida de España de todas las colonias en América, oposición del liberalismo económico al colonialismo y los movimientos de independencia en América se debieron en gran parte a las restricciones mercantilistas de las naciones dominadoras. Surgimiento del colonialismo europeo. Algunas causas del resurgimiento del imperialismo a finales del siglo XIX fueron el interés de las grandes potencias por obtener materia prima para la producción mundial industrial, la necesidad de exportar población sobrante y capital a otras regiones, el afán de extender posesiones y extender la civilización y educación de los nuevos colonos, aumentar el poderío militar y el fortalecimiento de los sentimientos nacionalistas. Situación de África durante el imperialismo colonial. Argelia quedó bajo el dominio francés en 1871 con pretextos políticos y militares y luego Francia invadió Túnez. Egipto se convirtió en protectorado de Inglaterra ante el conflicto del Canal de Suez entre Inglaterra y Francia. Y tenemos el imperialismo en China. China fue una de las más afectadas por el imperialismo europeo. La penetración occidental en China a finales del siglo XIX se logró a través de la intervención militar en territorio chino por los europeos, principalmente por Inglaterra en la llamada Guerra del Opio. La rendición de China dio lugar al Tratado de Nanking en 1842, que para China significó el afianzamiento del dominio europeo en su territorio, disminución de la soberanía de la dinastía Manchu y la apertura de los puertos como los de Shanghái al comercio extranjero. La economía china fue controlada entonces por los europeos al hacer concesiones comerciales con ellos. Política expansionista de Japón. En 1867 se derrumbó totalmente el sistema feudal del shogunato de Tokugawa y se restauró la dinastía Meiji en 1868. Esto permitió la completa soberanía del emperador. Esta dinastía constituye uno de los periodos más notables de su historia porque creó una nación moderna e industrializada. Entre otros hechos, creció la industria moderna, se desarrolló la agricultura y se modernizaron los sistemas de organización social. Inició una gran expansión territorial en Asia y comercio intenso con los europeos. Antes que terminara el siglo XIX, Japón empezó a desarrollar una política imperialista al tratar de expandirse territorialmente, propiciado principalmente por la dinastía Meiji. Una manifestación de esta política se demostró en la guerra japonesa contra Rusia. Colonialismo de Estados Unidos de Norteamérica. Uno de los modos como Estados Unidos de América logró ampliar su territorio a finales del siglo XIX fue dominado económicamente a otros países y permitió el incremento de la carrera armamentista. Intervino específicamente en la construcción del Canal de Panamá, la intervención en la independencia de Cuba. Mediante el Tratado de París, Estados Unidos obtuvo la isla de Guam y las Filipinas. Consecuencias directas del imperialismo, el conflicto militar entre las potencias, incremento de la carrera armamentista y el incremento del comercio internacional. Bueno, algunos progresos en las colonias fueron estos.
Pusieron especial cuidado en mejorar la salud, la educación y el bienestar social de los pueblos coloniales, propiciando el progreso de muchos de ellos. La vida de los continentes asiático y africano se vio modificada por los países de cultura avanzada e introdujeron adelantos técnicos. Los conocimientos sobre geografía, ciencias biológicas, antropología y etnografía aumentaron. La intercomunicación entre los diversos pueblos y culturas favorecieron su acercamiento y conocimiento de diversas culturas. Las ambiciones y rivalidades imperialistas han traído como resultado frecuentes y terribles guerras. Bueno, entonces hasta aquí el video 2.